Un factor que no tenemos en cuenta cuando se presentan problemas familiares, enfermedades, situaciones que se repiten en el cotidiano, en las familias, es el factor hereditario, el factor genético. Las familias actúan como un sistema, como un todo, que tiende a repetir esas situaciones que no se han resuelto y que vienen de generaciones atrás. Situaciones dolorosas, difíciles, de abuso, de maltrato, de guerra, son situaciones ambientales, situaciones de creencias, de costumbres que van afectando la forma genética. Esto, digamos, sucede porque el ser humano, cuando no se da cuenta de eso, tiende inconscientemente a soltar esos nudos del árbol transgeneracional. Inconscientemente no se da cuenta que está tratando de darle una solución, pero vuelve a repetir el mismo dolor porque no lo ha hecho consciente. Freud denominaba esto compulsión a la repetición, pero desde hace algún tiempo, allá un tiempo largo, la epigenética, que es un campo de la biología que estudia esa parte genética, cómo los factores ambientales, cómo los factores emocionales, las situaciones difíciles que han vivido, transforman a los genes y estos genes pues son los que se van a heredar. Entonces las familias reciben situaciones que han vivido como de dolor, como de sufrimiento, de angustia, etcétera, y lo traen pensando que esa es parte de lo normal, que eso es parte de lo que tenemos que vivir, porque está inconscientemente. Por eso Jung decía que teníamos que hacer consciente ese inconsciente, porque o si no, tendíamos a repetir esto y pensábamos que eso era el destino. Pero esa es parte de lo que ahorita tenemos que empezar a trabajar, esa conciencia de ver cuáles son esos aspectos que traemos de nuestras familias y que inconscientemente se repiten en situaciones de maltrato, de violencia, de separaciones, de abusos, de robos, de traiciones, hasta enfermedades. Entonces, esas situaciones no las consideramos importantes, pero tenemos que empezar a hacernos conscientes de esa situación. Esas situaciones que han pasado de nuestros ancestros, tenemos que empezar a conocerlos, a saber qué ha pasado en nuestros abuelos, bisabuelos, 3 o 4 generaciones por encima, para poder parar esas situaciones y resolverlas con amor y comprensión, comprendiendo que esas situaciones no eran conscientes y que se estaban repitiendo de otros ancestros. Entonces, al ir haciendo consciente esas situaciones, empezamos a darnos cuenta cómo tendemos a repetir situaciones de mucho sufrimiento, porque en las familias vemos que no hay felicidad, que no son felices y todos toleran y piensan que esa es la vida. Pero ese es nuestro reto, empezar a cambiar esa situación de que la vida es dolor, que la vida es sufrimiento, que hay que aguantar para poder proponer para las nuevas generaciones ese cambio. Porque en la medida en que lo cambiamos, ese ADN va cambiando y va favoreciendo a las generaciones que vienen para que no tengan que vivir estas mismas situaciones de dolor, de trauma, de abusos, de traiciones, de mentiras, de engaños, de mucho dolor, que es lo que ha, digamos, como facilitado que esta familia, que las familias, es lo que ha promovido que estas familias sean
viva mucho dolor, porque repetimos y repetimos y creemos que eso es así. Entonces, es importante como empezar a conocer esa familia. Yo ayer celebraba el Día de los Muertos y he aprendido a hacer un ritual como lo hacen los mexicanos, que es como con todos los ancestros, traerlos e ir conociendo cuáles eran sus problemas, sus dificultades, para que veamos cómo muchos de nosotros los hemos repetido y los podamos sanar con amor y comprensión y podamos soltar esos nudos que nos hacen tender a repetir lo mismo y a volver a vivir esas situaciones de dolor que vivieron nuestros ancestros. Veía cómo las mujeres de mi árbol transgeneracional habían vivido mucho dolor, mucha tristeza, porque había como un mandato de que tenían que sufrir, de que tenían que aguantar, que las mujeres tenían que darle todo a sus hijos y se olvidaron de sí mismos. Y yo misma había heredado ese mandato de darme cuenta que yo no me tenía en cuenta y que tenía que empezar a darme la prioridad, el ser yo misma, el poder hacer que las personas me vieran y me respetaran como soy y no como la cultura quiere que uno sea o como fueron la mamá, como fue mi mamá o mi abuela o mi bisabuela, mujeres calladas, resignadas, aguantando lo que les tocaba vivir sin un atisbo de amor propio, de comenzar a darse cuenta que ellas son tan valiosas como cualquier ser humano. Así que les quiero proponer que sigan estudiando su árbol transgeneracional para que vayan viendo los patrones que estamos repitiendo y con conciencia los vamos cambiando, porque uno repite tratando como con una lealtad inconsciente de ayudar a ese ancestro que vivió ese dolor, pero no lo resuelve porque no lo ha hecho consciente.